Bueno, una bienvenida a todos nuestros hermanos, hermanas, igualmente amigos que van a estar viendo este video a través de la cuenta de YouTube, Una Nueva Creación en Cristo. Y vamos a disponer nuestros corazones para orar. Padre Señor, te damos gracias por tu inmenso amor. Gracias, Señor amado, por la compañía del Espíritu Santo dentro de nosotros. Gracias porque Él es el Espíritu de la verdad que nos revela la verdad, que nos revela, Señor amado, todo aquello, Señor amado, que debemos de entender, de saber, con respecto, Señor, a la obra de Jesucristo y al poder de la resurrección y al estar sentados en lugares celestiales, Señor amado. Hoy, Señor amado, de manera especial, invito a los ángeles del Señor, esos ángeles ministradores, Señor, que nos van a estar ministrando, enviados directamente del trono de Dios para llevar a cabo el propósito, Señor amado, y para acompañar tu palabra con señales, con milagros, con prodigios, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado, porque tú eres maravilloso. Gracias por el poder de la resurrección. Entre más estudiamos del tema, más profundizamos, más entendimiento y comprensión viene a nuestros corazones para realmente vernos, todo nuestro ser, Señor amado, resucitado en vida y sentado en lugares celestiales, Señor. Gracias por esa resurrección. Gracias, Señor, porque estamos resucitados, fuimos resucitados en el poder de vida y resurrección de tu Hijo. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, el tema es el Hades y o Seol igual a regiones de muerte. Es muy interesante, estuve mirando mucho esta palabra Hades y Seol hoy y estuve estudiando. Y resultó que las palabras tanto de Seol como de Hades son las mismas palabras. Estas palabras, una aparece, Seol aparece en el Antiguo Testamento como tal y en el Nuevo Testamento se refiere al Hades. Pero igualmente tenemos que entender que esta palabra Hades o Seol se refieren a una región de muerte, a una región de muerte. Oigan bien, se refiere a una región de muerte o a un lugar de muerte. Igualmente, hace referencia a un lugar, oigan a esto porque esto es muy interesante, a un lugar donde las almas de las personas que mueren sin Cristo, oigan a esto, es el lugar donde las almas de las personas que mueren sin Cristo van a ese lugar, a ese Seol o Hades. Es igualmente, se le es llamada como una región de tinieblas y una región de oscuridad. Entonces, muerte, oscuridad, tinieblas, todo vendría a ser en la misma connotación. Es un lugar sin vida de Dios, es un lugar sin la luz ni resplandor de Dios. Es un lugar donde Satanás, oigan bien, donde Satanás es la potestad que rige ese lugar sobre las almas. La palabra Hades, como les dije anteriormente, es usada en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento se le llama Seol, pero es la misma palabra y tiene la misma connotación. ¿Cuál es la connotación? Muerte. Hades, Seol, igual muerte, o regiones de muerte, o regiones de oscuridad, da lo mismo, ¿ok? Está referido a lo mismo. En Hechos, en el capítulo 2, versículo 31, vemos allí que ese versículo se está refiriendo a Jesucristo. Allí Pedro está hablando del Salmo 16, que dice que el alma de Jesús no sería dejada, ¿dónde? En el Hades. En el Antiguo Testamento dice en el Seol, pero es lo mismo. O sea que el alma de Jesús no se quedaría en las regiones de muerte, en las regiones de tinieblas. Recordemos que Jesús bajó al centro de la tierra. Recordemos que Jesús contuvo la muerte. Recordemos que Jesús bajó
a ese lugar del Hades, donde destruyó el imperio de la muerte. Entonces él literalmente sí fue a un lugar que se llama el Hades, Seol, región de muerte o región de tinieblas. Entonces el versículo dice claramente que el alma de él no sería dejada en ese lugar y que su cuerpo no vería corrupción. Sabemos que el cuerpo de Jesús fue colocado, ¿dónde? En una tumba, ¿se acuerdan? En una tumba especial, una tumba que nadie había usado. Pero también entendemos que el alma se desprende del cuerpo. Es cuando uno va a enterrar a un muerto, sabemos que ya el alma ni el espíritu de esa persona se encuentran en el cuerpo humano de esa persona, que ya es un cuerpo inerte, un cuerpo que no tiene vida, un cuerpo que ya no tiene alma ni tiene espíritu, porque la vida y el espíritu son los que le proporcionan la vida al cuerpo. Entonces, cuando la persona deja de existir, el cuerpo pues es inerte, no tiene vida, y vuelve otra vez ¿al qué? Al polvo, vuelve otra vez al polvo. Sabemos que el deterioro del cuerpo, ¿ok? Los que han sacado huesos de ya personas muertas de tiempo atrás, se dan cuenta que todo se vuelve polvo. De pronto les puede todavía quedar un poquito de la parte craneana, pero el resto, y algunos huesos de pronto, pero de resto todo fue absolutamente consumado por la muerte. Amén. Bien, hay una historia que quiero contar para que entendamos esto con respecto a que las personas que mueren sin Cristo van a ese lugar del Hades, y está en la Biblia. Vamos todos a Lucas, en el capítulo 16. Lucas capítulo 16. Es muy interesante mirar la historia. No la vamos a mirar toda porque realmente lo único que quiero enfatizar y como enfatizar y resaltar, es la parte de que el rico, el alma del rico bajó, ¿a dónde? Al Hades. Al Hades, dice claramente. Entonces está en Lucas 16, en el versículo 20. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta lleno de llagas. Y luego el 21, vamos al 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto es muy interesante, porque también hay almas que no se van al Hades, a la región de muerte. Vemos aquí que se van a la presencia de Dios. En este caso, aunque no es la temática, pero voy a solamente decir algunas cosas para que podamos entender más acerca de esto. El seno de Abraham ya no existe. El seno de Abraham era un lugar en el Hades, oigan bien, era un lugar en el Hades, pero que estaba por encima del Hades. O sea, el seno de Abraham estaba arriba y el Hades estaba abajo. Tanto así que después se describe más adelante, en los versículos siguientes, se describe el lugar donde se encontraba el rico y el lugar donde se encontraba el Lázaro. ¿Okay? Es muy bueno cuando uno comienza a entender estas cosas. Bien, entonces dice, y murió también el rico y fue ¿qué? Sepultado. Entonces sabemos que el cuerpo humano, ¿qué pasa con el cuerpo humano? Fue sepultado, es llevado a la tumba. Pero ¿qué pasa con el espíritu y el alma? Esa es la parte interesante. Esa es la parte bien interesante que necesitamos entender. Y dice así, y en el Hades, 23, versículo 23, y en el Hades. Entonces, ¿para dónde se fue el rico? Al Hades. ¿Para dónde se fue Lázaro? Al seno de Abraham, o sea, a la presencia de Dios. ¿Sí se fijan los dos lugares? Entonces, sí hay un lugar de región de muerte, de ausencia de vida. Oiga, de ausencia de vida, aún en los infiernos, o aún, no en los infiernos, pero sí en el lugar del Hades. Y luego dice, y alzó los ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Alzó los ojos.
Lázaro se encontraba en un lugar mucho más alto y lo pudo ver, lo pudo contemplar. Y dice también en el 23, estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Y luego en el versículo 24 dice, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces ese Hades, ese lugar de muerte, esa región de muerte, también hay llamas. Es un lugar de tormento, es un lugar donde se siente sed, es un lugar donde se siente angustia, es un lugar donde hay sencillamente tormento. Ese es el Hades. ¿Y quiénes van al Hades? Pues sencillamente las personas que están sin Cristo. Esto no es un cuento, esto no es una quimera, esto no es algo que nos hayamos inventado nosotros los cristianos, no, esto está en la Biblia y hay que creer lo que la palabra de Dios dice. Es más, esta historia no fue narrada por ningún hombre, fue narrada ¿por quién? Por Jesús. ¿Quién estaba narrando la historia? Jesús estaba narrando la historia. Y es muy interesante. Y luego entonces en la parte del 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esto, vean, esta explicación del lugar del Hades y el lugar del seno de Abraham, donde fue Lázaro, nos damos cuenta que primero el lugar estaba alto, el otro lugar, el Hades, estaba abajo. Pero también dice, Jesús mismo dijo que no se podía pasar de aquí, de abajo del Hades para arriba, ni de arriba para abajo. Esto anula completamente la doctrina tan falsa que la Iglesia Católica nos ha dado con respecto al purgatorio. Hay una cima, o sea, cima, esa palabra cima, hay una distancia, hay una distancia muy grande entre una cosa y otra. Entonces es muy bueno uno entender estas cosas para así uno poder llegar a apreciar mucho más lo que significa la resurrección de Jesucristo y por qué hemos resucitado para vida y hemos resucitado en Cristo. Esto es muy hermoso. Y vamos a continuar. Entonces, vemos aquí el lugar donde fue, se llama Hades, lugar de tormento. Igualmente vemos que tenía todos sus sentidos. Él vio, él escuchó, tuvo conciencia también de que tenía familia aquí en la tierra. Muy, muy interesante. Cuando uno comienza a sacarle cosas a la historia, wow, es grandioso de verdad. Sintió sed, se sintió atormentado, vio que había una llama, ¿okay? Su alma estaba atormentada en esa llama. Entonces vemos una serie de cosas que sí suceden en aquellas personas que han amado más la vida, como le pasó a este rico. Y le voy a decir algo con respecto, porque el Señor me ministró, porque uno pregunta, bueno, entonces significa que todos los ricos que son ricos se van a ir para el Hades. Y bueno, ya entonces todos los pobres como ese miserable de Lázaro van a ir entonces al seno de Abraham. No, no es eso. ¿Qué fue lo que sucedió con el rico? El rico, sencillamente, él fue egoísta, fue egocentrista. En vez de haber ayudado al prójimo, en vez de haber ayudado a este hombre y en el estado en que se encontraba, con todo el dinero que él tenía, solamente buscó fue el deleite de su alma. Que tenga cuidado la niña. Se queda quieta, Mariana. Es que me da miedo que vaya a echarse para atrás y se la gane también. Entonces, tenemos que entender esto. El rico estaba muy ocupado ¿con qué? Con los deleites de la vida. Tenía mucho dinero, pero ¿se acordó de su prójimo? ¿Se acordó de tener misericordia, compasión hacia el estado en que se encontraba este hombre pobre?
No la sintió. Y aún teniendo el dinero para poder ayudarlo, no sintió ningún afecto hacia el prójimo. Él vivió su vida en torno a él mismo. Entonces no es por lo que hubiera sido rico, sino porque él se dedicó solamente a los deleites de la vida. Y el otro, pues vemos que sencillamente sufrió todo lo que era la enfermedad. Bien, entonces continuamos. Entonces podemos con este ejemplo volver a definir y a entender el significado de Hades. Hades es un lugar, una región de muerte, es un lugar de tinieblas, y Hades vendría a ser igual a muerte. El Hades no es el infierno. Oigan bien, el Hades no es el infierno. El Hades sencillamente es un lugar temporal donde las personas que no han recibido a Cristo como Salvador y Señor, después de desprenderse de sus cuerpos humanos, sus almas son llevadas a este lugar a esperar el juicio del trono blanco. Muchas traducciones hablan acerca del Hades como un simple lugar donde están las almas. Es un lugar temporal. Y vemos igualmente que en Apocalipsis habla acerca, Apocalipsis 19:20 habla acerca de un lago de azufre y fuego. Ese es el infierno, ese es el lago de azufre y fuego. Ese es diferente al Hades. Vamos un momentico allí a Apocalipsis 19 para leer el versículo, para que entiendan que es diferente lugar, para que no nos confundamos. Aunque el otro lugar también hay llama y el alma también está atormentada, de todas maneras ellos también van a resucitar para ser juzgados en el trono blanco. Esto es muy interesante. Entonces dice así, capítulo 19, en el versículo 20. 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habiendo adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, no fueron mandados al Hades, fueron mandados vivos a este lugar que es un lago de azufre y de fuego. Mas luego van a resucitar las personas, las que se fueron sin Cristo, van a resucitar y van a ser juzgados y van a ser echados a ese lago de fuego y azufre. Esto no es para que ustedes se paniqueen. Tampoco estoy enseñando esto para que ustedes digan, uy, qué miedo, el infierno, la verdad, que... No. Sino que para que aprecien la obra de vida y resurrección que ahora tenemos en Cristo. Eso es la razón por la cual les estoy enseñando acerca de esto. ¿Bien? Entonces, hoy vamos a mirar otra connotación. Hoy vamos a mirar otra connotación con respecto al Hades. Esta connotación con respecto al Hades, esta segunda connotación con respecto al Hades, Dios me la ha estado ministrando y me la ha estado mostrando. Y si se acuerdan, el día domingo, cuando estuve compartiendo el tema de la resurrección y vida, estuve hablando acerca de que Jesús, al bajar al Hades, su alma baja al Hades, su alma destruye el imperio de la muerte, pero también así su alma es levantada. Y dice la palabra que nosotros fuimos levantados con Él. Nosotros fuimos resucitados para vida en Él. En la resurrección de Él, yo soy ¿qué? Resucitada para vida. Esto me está diciendo que yo estaba en un lugar de región de muerte también.
Esto es bien interesante uno, llegar a meditar uno y mirar, porque en verdad hay cosas que no hemos entendido como los estamos entendiendo ahora en la profundidad del significado de lo que es el poder de la resurrección y vida a la cual nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús. Entonces, sí fuimos levantados del Hades. Sí fuimos levantados de la región de muerte en donde nos encontrábamos debido al pecado. Recuerden, entra el pecado y la muerte ¿qué? Reina. Es bien bonito esto. Recuerde que estábamos muertos igualmente. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos. Dice que estábamos en una región ¿de qué? De muerte. En nuestros delitos y pecados. Y por el pecado la muerte se enseñoreaba de nosotros. Había un dominio, había una potestad de muerte sobre nuestras vidas. Quiero por eso hablar y explicar un poco más acerca de esto en el día de hoy. Quiero ir un poco más profundamente y entender de dónde realmente nosotros fuimos sacados, para así apreciar la obra de vida y resurrección que tenemos ahora en Cristo. Quiero explicar esto. El hombre, aunque vivimos en este cuerpo humano y tenemos, oigan bien, y tenemos un ambiente corporal o una dimensión corporal, esto es que por esta parte corporal nosotros tenemos los sentidos, podemos ver, oír, tenemos un ambiente corporal que es guiado o llevado por la parte de los 5 sentidos de nuestro cuerpo humano. Es interesante mirar igualmente que nosotros, oigan bien, hay un mundo dimensional en nosotros. Hay un mundo o un ambiente dimensional en nosotros. Y es el mundo dimensional del espíritu y el alma, que es totalmente diferente al ambiente dimensional que el cuerpo humano me da a través de los 5 sentidos. A través de los 5 sentidos yo puedo ver, oír todas estas cosas, puedo ver lo que está sucediendo alrededor de mí. Pero en el otro ambiente dimensional del espíritu y el alma hay algo mucho más real y verdadero. La palabra de Dios dice, aunque lo que no se ve es más real que lo que no se ve, que lo que se ve. Entonces, aunque nuestro cuerpo, nuestro ambiente corporal no perciba este ambiente dimensional del espíritu y el alma, no significa que no lo haya. No significa que no sea tan real y tan verdadero y aún más tangible que esto. ¿Sí me están siguiendo aquí? Yo estoy muy emocionada porque he aprendido cosas que yo digo, wow, Señor, qué hermoso. Bien, entonces, hay un mundo dimensional, espiritual, almático que viene de nuestro espíritu y nuestra alma. Este ambiente dimensional va más allá de lo que vemos y sentimos y no es percibido por los sentidos corporales. Cuando Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya no sabemos la historia, yo les trillo a ustedes bastantes estos versículos. Él dijo que el día que comieran de ese árbol, ese día que iba a pasar a morir, y eso fue lo que sucedió. Entonces vamos a ver varios versículos que nos muestran el estado tridimensional del ser humano. Tridimensional. ¿Por qué tridimensional? Porque tenemos 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Y cada parte tiene una dimensión, tiene un ambiente dimensional. Ahora, el espíritu y el alma llegan a tener juntos un ambiente dimensional espiritual. Y el cuerpo, cuando está con el alma, también puede proyectar un ambiente dimensional, que sería la parte corporal. Bien, entonces vamos a estudiar varios versículos donde leeremos
el estado dimensional del espíritu y el alma es la muerte. Usted dice, pero ¿cómo así? El pecado es la muerte, pero yo estoy viva, ¿verdad? Nos decimos. Y esa es la parte espiritual que la gente no llega a entender, porque no la perciben, porque no la miran, porque piensan que es algo físico, pero físico no es. Está en el ambiente dimensional del espíritu y del alma. ¿Sí les gusta el tema? Amén. Entonces vamos a mirar. El pecado nos llevó a un lugar de muerte y oscuridad sin la vida de Dios. El hombre peca y el hombre, oiga, dimensionalmente el espíritu y el alma va a un lugar de regiones de muerte. El hombre es destituido de la gloria de Dios. El hombre es destituido, oigan, del ambiente dimensional celestial que la gloria de Dios producía en él, en la que él se movía en un ambiente celestial, sin pecado, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin tristeza, sin irritación. Era un ambiente hermoso, perfecto era ese ambiente. Pero vemos luego y entendemos que al morir el hombre entra en un lugar, en un ambiente dimensional de muerte y ya no de vida. Ay, Dios. A veces nos enfocamos demasiado a lo corporal, de ahí que no entendemos las cosas espirituales. Pero estamos aprendiendo. Primera de Corintios 15, 21. Primera de Corintios 15, 21. Y este primer versículo, en la primera parte dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿La muerte? Pero yo estoy viva, yo no estoy muerta. Muchos hasta se burlan de uno, pero es que yo no estoy muerta. Usted no me ve a mí en el cementerio cuando uno le va a compartir. Pero no es eso, es el ambiente dimensional del espíritu y del alma, la que se encuentran muertos. Entonces, la muerte entró por un hombre. O sea que todos entramos, toda la humanidad entró en una región ¿de qué? De muerte. ¿En cuál región? ¿Qué fue lo que dijimos que era la región de muerte? Sino el Hades. Entonces, ¿y dónde bajó Jesucristo? ¿No fue acaso al Hades? Entonces, ¿dónde estaba? Porque ya no lo está. ¿Dónde estaba nuestra alma? Pues en el Hades. Porque de allí fue donde Jesús, en el poder de vida y resurrección, nos levantó de ese lugar de regiones de muerte donde nosotros nos encontrábamos. Amén. Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia o el deseo, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz, ¿a qué? A la muerte. ¿Ok? Da luz la muerte. Da luz la muerte. Entonces, ¿qué pasó con el pecado? Da luz ¿qué? La muerte. Amén. ¿En dónde va la parte dimensional del espíritu y del alma del hombre? A una región de muerte. A una región de una ausencia de vida de Dios. Bien, entonces dijimos muerte igual Hades, Hades igual muerte, tienen la misma connotación, significan lo mismo en cuanto a ausencia de vida de Dios. En nuestra parte dimensional, oigan bien, en la parte dimensional que no captamos con el ojo humano, nuestro espíritu y alma se encuentran, sea en las regiones de muerte, oigan, o en el ambiente celestial del reino de Dios. Una persona que ya, oigan, una persona que ya está en Cristo es una persona que puede gozar ahora ¿de qué? Del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que gozo, paz
y justicia en el Espíritu Santo. Pero una persona que está todavía su alma en las regiones del Hades, en las regiones de muerte, estoy segura que va a estar experimentando toda clase de cosas que no tenemos por qué experimentar ya los que estamos en Cristo. Entonces, continuamos. Bien interesante. Dimensión. Vamos a mirar esa palabra dimensión. Es muy interesante lo que encontré en el significado. La dimensión del alma y del espíritu, oigan bien a esto, es un fenómeno invisible al ojo humano que sucede en la dimensión del espíritu y del alma. Es invisible, no se ve. Esa parte dimensional del espíritu y el alma, que en este caso la del Hades en el lugar de muerte, pero la celestial en el lugar del reino de Dios. Entonces, el ambiente espiritual almático es un ambiente, es el conjunto de realidades o condiciones en que se desarrolla el espíritu y el alma del hombre y tiene influencia en la vida misma. Nosotros somos tridimensionales porque somos tripartitas. Por lo tanto, cada parte de nosotros tiene una dimensión diferente. Pero el espíritu con el alma, cuando el alma entra, que es del espíritu, en el espíritu vivificante, el ambiente dimensional o bidimensional, tanto del espíritu y del alma, son los del reino de Dios. Por eso vamos a manifestar lo del reino de Dios en nosotros. Gozo, paz, alegría, sanidad, justicia, amor. Nos vamos a sentir amados por Dios, nos vamos a sentir consentidos, reconciliados con Él. Lo que no sucede a aquellas almas que se encuentran en las regiones del Hades, porque todavía están en muerte por sus delitos y pecados. Bien, entonces repito aquí y quiero hacer otra vez la pregunta para dar otro giro a la parte de la enseñanza. ¿Qué es el Hades? El Hades ya dijimos que no es el infierno. Es un lugar temporal donde las personas que no reciben a Cristo como Salvador y Señor se encuentran. Después de desprenderse de sus cuerpos humanos, sus almas son llevadas a este lugar a esperar el juicio del trono blanco. Como vimos en la historia del rico, muchas traducciones también sitúan al Hades como un lugar donde se encuentran las almas sin Cristo. Sabiendo que el Hades es igual a muerte y muerte es igual a Hades, y en la dimensión espíritu y alma es un lugar o región de muerte. Bien, vamos entonces, después de volver a repetir este concepto, vamos a hacer una pregunta. Oigan a la pregunta, porque yo quiero que le metan corazón a estas cosas. Yo quiero que ustedes entiendan lo que yo estoy hablando espiritualmente. Esto es en verdad muy profundo, que nos va a llevar a una mayor vida de triunfo en las cosas del Señor. ¿Dónde están las almas? Oigan a la pregunta. ¿Dónde están las almas de las personas que están vivas en este momento y que no tienen a Cristo? En el Hades. Uy, qué buena conclusión la que tiene mi congregación, Dios mío. En el Hades. En el Hades. Donde nosotros estuvimos también. Donde tú, yo estuvimos. Y donde tú, si no has recibido a Cristo Jesús, te encuentras todavía bajo el poder de la muerte. Pero si has aceptado a Cristo, ya no estás bajo el poder de la muerte del Hades, sino que has sido levantado en vida y resurrección. Y resurrección. Amén. Entonces, la segunda connotación con respecto a esta palabra Hades, región de muerte, es el lugar dimensional donde se encuentra el espíritu y el alma del hombre que no ha aceptado a Cristo en su corazón. Su estado es muerto y en regiones del Hades y tinieblas. Ahora vamos a mirarlo desde el punto de vista escritural, porque una cosa es decírselos y otra cosa es verlo en la Biblia.
porque está escrito. Está escrito. Y nosotros necesitamos entender el ambiente dimensional en que nosotros, aunque estemos aquí, nuestro cuerpo físico está aquí, nuestra alma, nuestro espíritu, hay un lugar dimensional en donde se encuentra nuestra alma y nuestro espíritu. Si estamos en Cristo, nos encontramos en el reino de Dios. Pero si no estamos en Cristo, nos encontramos en el Hades, en las regiones de muerte. Amén. ¿Me siguieron a esto, verdad? Bien, vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿cómo así que me dio vida? Yo estaba vivo, yo tenía vida. Así pensamos, ¿verdad? Pero realmente, ¿cómo estábamos antes de Cristo? ¿Cómo estábamos antes de Cristo? Vamos. ¿Cómo dice la Biblia que estábamos antes de Cristo? Síganme, métanse. Muertos. Muertos. ¿Y dónde queda la región de muerte? En el Hades. Entonces, ¿dónde estábamos? En el Hades. Así de sencillo. Esa es la parte dimensional que no vemos en la parte corporal, sino que es dimensional, pertenece al ambiente del espíritu, totalmente. Bien, entonces dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos ahora a Efesios, en ese mismo capítulo, en el versículo 5. El mismo capítulo 2, el 2. Aún estando nosotros muertos en pecados, vuelve y repite, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién resucitó? Jesucristo. ¿Nos dio el vida cuando creímos? Claro que sí. Tenemos ahora también el poder de la resurrección, porque Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. ¿De dónde salimos? De la muerte y del Hades, para vida en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¿Cuántos están contentos por eso? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué? La muerte. El espíritu, el alma, entraron ¿en qué? En el ambiente dimensional de una región de muerte. Muy interesante. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por el pecado vino la muerte. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Dónde estábamos? Muertos. ¿En dónde? En una región. ¿De qué? De muerte, de tinieblas. Allí nos encontrábamos. Allí estaba nuestra parte dimensional del alma. Estaba en ese lugar. Bien, las almas de las personas que no han recibido a Cristo se encuentran, oigan bien a esta, se encuentran actualmente en una región de muerte igual Hades. Las personas que nosotros vemos, porque no es la religión la que nos sacó de la muerte, es Cristo, el poder de vida y resurrección, la que nos saca del lugar de muerte, por la obra de la cruz y por el poder de resurrección. Entonces no es la religión. Y hay muchas personas que se encuentran, aún estando en una religión, se encuentran en ese estado de muerte. Porque lo único que hace que nosotros podamos ser sacados y liberados de ese lugar es haber creído en Jesucristo. Dios se hizo carne, fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó al tercer día. Eso es lo que nos hace que nosotros podamos ser salvos de la región de la muerte. Amén. Entonces, por eso era necesario que Jesús viniera. En su muerte se llevó la muerte, pero también bajó al Hades. Esto es, a la región de muerte donde
en la manera dimensional, nuestro espíritu y alma se encontraban muertos sin la vida de Dios. Porque no es solamente no tener vida de Dios, es saber y entender que estábamos en una región de muerte permanente. Lucas 1:7-9. Miren lo que sucedió cuando Jesús entra a la tierra. Cuando María viene a dar a luz a Jesús. Miren lo que sucede en ese capítulo. Los que tengan tiempo, lean después todo Lucas 1. Es muy hermoso, porque ahí es donde se hace el anuncio del ángel a María con respecto a Jesús. Allí es donde hay muchas cosas bonitas en ese capítulo. Dice, para dar ¿qué? Luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte. Él es el único que nos va a sacar, o que nos sacó a nosotros de ese lugar de tinieblas y de sombra de muerte. Él es la luz que es vida. Él es la vida que da luz. Él es el único, amados, hermanas. El único, amadas. Es que no hay otro. No hay otro. No hay otro. Luego en 1 Corintios 15:21 dice, también por un hombre fue dada la resurrección de los muertos. ¿Resucitamos de los muertos espiritualmente? Sí. Espiritualmente sí. Ya nosotros estamos resucitados de los muertos. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos tienen la vida eterna? ¿Cuántos fueron arrancados del Seol o del Hades? ¿Cuántos fuimos arrancados de esa región de tinieblas y de oscuridad, donde éramos esclavos del pecado, donde la muerte reinaba sobre nosotros? Aleluya, nosotros los que hemos creído en Él tenemos vida y resurrección, vida y resurrección. Gloria a Dios, aleluya. Juan 5:24. Juan 5:24. Hermoso el Señor. Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias porque el espíritu de vida fluye, Señor, como ríos de agua viva a través de mi corazón, Señor. Gracias por la revelación que estás trayendo de vida para muchos de los que están oyendo, Señor, y muchos de los que oirán este video, Padre. Gracias. Miren lo que dice ese versículo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Miren a esta. Mas ha pasado, ¿de qué? De muerte a vida. Significa que fuimos trasladados, que fuimos arrancados del lugar en donde nos encontrábamos de región de muerte y tinieblas y fuimos traídos al reino de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hemos pasado de muerte a vida, de un estado a otro estado, de un lugar a otro lugar, de una dimensión de muerte a una dimensión celestial de vida, lo que tenemos ahora en Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a Juan 8:51. Juan 8:51. ¿Están alegres? ¿Están contentos? Porque el Señor nos liberó. Amén. Ya no estamos en regiones del Hades ni de muerte. ¡Aleluya! De cierto os digo. Repito el versículo. Juan 8:51. 8:51. Dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. ¿Será que usted puede volver otra vez a la región de muerte? No.
¡No! ¿Saben por qué? Porque dice que el que guarda la palabra de él nunca verá muerte. O sea, nunca volverá al estado de muerte donde el pecado se enseñoreaba de usted y donde la muerte gobernaba sobre su vida. ¿Me están siguiendo? Esto es por fe. Estas son palabras de Jesús, no son mis palabras, Dios mío. Son las palabras de Jesús. He pasado de la muerte a la vida y ahora nunca veré muerte. Esto me parece poderoso. Me parece poderoso. Aquí estamos entendiendo mucho más profundamente el significado de vida y resurrección que tenemos ahora en Cristo Jesús. No son meras palabras. Fuimos cambiadas de un ambiente dimensional a otro ambiente dimensional. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y vean a esto. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Dos cosas sucedieron. ¿Nos libra de qué? De las tinieblas. Él destruye el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Él se lleva el cuerpo del pecado y lo destruye en la cruz del Calvario. Baja al Hades, baja al centro de la tierra, destruye las tinieblas. Dice, nos ha librado de la potestad, nos agarra, nos arranca de ese lugar de la potestad de las tinieblas. Y luego dice que nos, ¿qué? Argenis. ¿Qué dice? Que nos traslada. Traslada. ¿Qué significa trasladar? ¿Qué significa trasladar? Nos lleva a otro lugar. ¿A cuál? Nos lleva a la vida, al reino de Él, que es vida eterna. ¿Se dan cuenta que el ambiente dimensional del espíritu y el alma cambia totalmente con la vida y la resurrección de Jesucristo? ¿Se dan cuenta lo diferente aquí de la cuestión? Hermanos, necesitamos creer que Él es la vida y Él es la resurrección. Necesitamos vernos, y no solamente es creer, es vivir la vida de Él en nosotros, y es vivir también el poder de la resurrección en nosotros, en donde ya nosotros no tenemos una simiente corrupta, sino que tenemos una simiente incorrupta ahora en Cristo Jesús. Entonces necesitamos entender que si estábamos en la región de la potestad de las tinieblas, ahora fuimos trasladados al reino de luz y vida. Nunca veremos muerte. Esto es, no volveremos al lugar de la muerte y el Hades. Ahora, ¿es el cementerio el lugar del Hades? Pongan atención a esta pregunta. ¿Es el cementerio el lugar del Hades? No. El cementerio sencillamente es un lugar a donde se coloca el cuerpo humano sin vida de las personas que fallecen. A la gente hay gente que le da culillo, le da miedo, es una palabra muy colombiana, miedo, ir a los cementerios. Pero es que en los cementerios solamente hay gente, no hay gente, o sea, solamente están los cuerpos humanos. El cementerio no es la región de Hades. En cierta manera sí, porque bueno, el cuerpo también está muerto. Pero el alma y el espíritu están en otro lugar, que es el Hades. Ese sí está en el Hades. El cuerpo humano sencillamente está en la tumba. ¿Queda claro eso aquí? ¿Okay? Entonces, la tumba es el lugar donde el cuerpo humano sin vida es enterrado. Allí les hacen las honras fúnebres, se entierran, y es lo que llamamos ahora cementerio, jardines de paz. Tiene diferentes mausoleos, tiene diferentes nombres, connotaciones. Entonces, este cuerpo humano mortal también tiene la promesa de la esperanza de la resurrección. Recordemos que Jesús resucitó también en su cuerpo humano, ya vestido de inmortalidad y de incorruptibilidad. Esa es la esperanza que todos tenemos. Y como dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, que habla acerca de la resurrección,
que habla acerca, del rapto de la iglesia, que los que han estado en el polvo de la tierra muertos, sus cuerpos muertos van a ¿qué? A ser resucitados. Y los que están vivos van a ser transfigurados, van a ser transformados. Entonces es muy interesante mirar estas cosas porque así podemos llegar a apreciar mucho más la vida y la resurrección que ahora tenemos en Cristo Jesús. Vamos a Juan 11, 25 y 26. Y vamos a mirar algunos versículos así rápidamente, ya casi vamos terminando, rápidamente con respecto a la resurrección. Entonces, Juan 11, 25 y 26. Miren lo que dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. O sea, aunque yo fallezca, aunque este cuerpo, oigan, aunque yo parta con Dios arriba, vean a lo que dice, ¿ok? Aunque muera, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Qué se está refiriendo? A que mi espíritu y mi alma en este ambiente dimensional se encuentra arriba en la vida de Cristo, resucitado con Cristo. Marcos 16, 6. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. ¡Ha resucitado! ¿Cuántos están contentos porque ha resucitado? Dice, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Ese es el meollo del evangelio, hermanos. Ese es el punto vital de nuestra fe, es que estamos resucitados en vida con Cristo Jesús. Ya no estamos en regiones de Hades, ya no estamos muertos al pecado. Ya no estamos muertos en el pecado. Estamos muertos al pecado, pero no en el pecado. Amén. Lucas 24, 6 y 7. No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Gloria a Dios. Mateo 28, 5 y 6. Mateo 28, 5 y 6 dice, el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Y ahí les mostró que la tumba estaba vacía. Él resucitó y nosotros con Él hemos resucitado. Nuestra vida ahora es en Él. El ambiente dimensional de nuestro espíritu y nuestra alma no se encuentra en las regiones de muerte. Se encuentra en el reino de Dios, en vida y resurrección. Aleluya. Gloria a Dios. Sea el nombre del Señor glorificado. Filipenses 3:10. Me gusta este versículo. Lo he estado meditando toda la semana. Ya llevo 2 semanas meditando todos estos versículos que les di el domingo a los que les di la hojita del bosquejo para que meditaran en estos versículos. Y ha sido impresionante de verdad. Dice Filipenses 3:10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Experimentar el poder, oigan, que se manifestó en su resurrección. Él estaba diciendo, yo quiero experimentar en toda mi parte tripartita, en toda mi parte tridimensional. Quiero experimentar la resurrección de mi Señor. Y ese es el deseo que debemos de tener en nosotros. Ya nosotros no estamos para vivir abajo. Ya nosotros no estamos para que las raíces del Hades me jalen hacia abajo. Ya no estoy muerta en mis pecados. Estoy muerta al pecado, pero tengo vida y he resucitado en Cristo Jesús.
Aleluya. Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que ministraste a través de tu palabra, espíritu y vida. Gracias, Señor, por el entendimiento que nos das con respecto a que tú eres la vida y la resurrección. Hoy hemos podido entender, Señor amado, que no solamente las personas que fallecen llegan a ese lugar, Señor amado, de región de muerte, las que mueren sin ti, sino que también, Señor amado, ahora nosotros que estamos vivos, tenemos la vida de Cristo en nosotros. Igualmente nosotros hemos sido arrancados del Hades, de las regiones de muerte y de tinieblas en la que nosotros nos encontrábamos, y todo esto por el poder de vida y resurrección en Cristo Jesús. Mi oración, Señor amado, como he venido pidiéndote, y mi oración ahora para todos aquellos que están oyendo este video, para los que están igualmente presentes, Señor, que todos nosotros podamos experimentar el poder de la resurrección en la tridimensión, espíritu, alma y cuerpo. Te doy gracias porque sé que oyes mi oración. Te doy gracias porque sé que ellos experimentarán vida y resurrección en su tridimensión de su ser humano. En el nombre de Jesús, Señor amado, te damos las gracias.